Reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. En esta ocasión vengo a traerles un tema muy importante de la física como lo es la notación científica. Cuando el estudiante en su bachillerato está iniciando los temas de física, se encuentra con este concepto, aborda este conocimiento que es la notación científica, pero si de pronto no sabe cómo abordar los ejercicios de una manera correcta, va a pensar que la física es complicada o que es difícil de entender, lo que no es cierto, ya que la física es aquella que nos permite a nosotros entender el mundo que nos rodea. Entonces, en este momento voy a enseñarles cómo expresar números en notación científica. Es esto que podemos ver allí. Este número de 0,000567, ¿cómo hacemos para que lo podamos reescribir como 5,67 por 10 a la menos 4? Vamos a mirar qué debemos hacer nosotros para poder encontrar la conversión necesaria de un número en su notación científica. Pero, ¿para qué sirve la notación científica? ¿Será que la notación científica nos sirve solamente para complicar al estudiante, para entregarle una serie de ejercicios y complicarle la vida y no permitirle que él avance en sus conocimientos? No, realmente no. La notación científica a mí me sirve para expresar cantidades demasiado pequeñas como esta que tenemos allí, que puede ser, por ejemplo, el tamaño o la medida de una bacteria, de un virus, ¿sí? Son cantidades demasiado pequeñas, en este caso 0,000025 metros. Entonces, a veces esos números demasiado pequeños o demasiado grandes, como este 150 millones de kilómetros, que es la distancia aproximada de la Tierra al Sol, son difíciles de leer para algunas personas, ¿sí? Imagínense que esta distancia de la Tierra al Sol no la expresáramos en kilómetros, sino en metros. Entonces van a ser difíciles de pronto de leer y de escribir. Para eso utilizamos la notación científica, para buscar la forma de escribirlo de una manera más sencilla. Es decir, que la notación científica nos sirve para expresar de una manera más sencilla aquellas cantidades que son demasiado pequeñas o demasiado grandes. Por ejemplo, este número de 0,000025 metros es posiblemente un poco difícil de leer si no se tiene mucho cuidado, porque podemos omitir alguno de los ceros. Supongamos que nosotros le estamos dictando esa cantidad. Imagínense en un laboratorio que la persona está entregando esta cantidad y dice que la bacteria mide 0,000025 metros. Puede que omita un cero o puede que por error dé un cero de más y que otra persona esté tomando nota de ello. Entonces puede escribir mal el tamaño de la bacteria o del virus y allí generar un error gravísimo. Entonces, en vez de decirlo de esta manera, es mucho más fácil expresarlo en notación científica y decirlo como 2,5 por 10 a la menos 6 metros. Bien, o este número, 150 millones de kilómetros. Es quizás más fácil decirlo o expresarlo en notación científica como 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. Entonces, para esto es que me sirve a mí la notación. Bueno, ya vimos para qué sirve la notación científica. Recuerden que la notación científica sirve para escribir números demasiado grandes o demasiado pequeños de una manera más sencilla y fácil de leer. Bien, pero ¿cómo se realiza ese procedimiento? ¿Cómo sé yo que un número está escrito en notación científica? Entonces vamos a mirar este concepto importante. Dice que un número de notación científica puede definirse como el producto de un número que se encuentra en el intervalo comprendido entre 1 y 9, es decir, que el número que vamos a escribir en notación científica, como este que tenemos acá, como ese número que tenemos ahí, debe ser un número entre el 1 y el 9. No puede ser ni 0
ni de 10 en adelante. Debe ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8 o 9. ¿Cuál número? El que está antes de la coma. Ese número que está antes de la coma debe ser del 1 al 9. Si es un número diferente, es decir, 0 o de 10 en adelante, 10 o más, no está escrito en notación científica. Pero aparte de que está ese número comprendido entre 1 y 9, debe estar multiplicado, es decir, debe decir multiplicado por una potencia de 10, es decir por 10 elevado a la algo, a cualquier número. Puede ser ese número que tenemos aquí elevado, bien puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo como lo tenemos acá o negativo como lo tenemos en este caso. Entonces, para que el número esté escrito en notación científica, debe ser un número que esté antes de la coma y el número esté entre el 1 y el 9. Puede ser 1 y puede ser 9, es decir, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y puede tener otros números después de la coma y además debe decir por 10 elevado a cualquier número aquí arriba. Puede ser positivo o puede ser negativo. Ya ahorita vamos a ver algunos números y vamos a determinar si están escritos en notación científica, sí o no. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuándo un número está escrito en notación científica? Les acabé de decir que puede definirse como el producto de un número que se encuentra en el intervalo comprendido entre 1 y 9, lo que ya les expliqué, multiplicado por la potencia de 10. Entonces vamos a mirar si los números que tenemos aquí antes de la coma están entre el 1 y el 9. Entonces en este caso este es 0 y además no tiene el por 10 elevado a la algo, o sea que este no está en notación científica. Este número de acá, el número que está antes de la coma, está entre 1 y 9 porque es el 3. Y además también tiene el por 10 elevado a la algo, es decir que este sí está en notación científica. Miremos este número de acá, este que tenemos aquí. Resulta que ese número, a pesar de que tiene el por 10 elevado a la algo, no está en notación científica porque el número que está antes de la coma es mayor a 9, es 25. Entonces ese número no está en notación científica. Miremos este que está acá, no está en notación científica porque a pesar de que tiene el por 10 elevado a la algo, el número que está antes de la coma es menor a 1, es 0. Entonces no está en notación científica. Miremos este número que está acá, el 345.678.876. Este número no está en notación científica, primero que todo porque no tiene coma. Cuando el número no tiene coma se supone que está al final del número, es decir, ese número coma 0. Entonces el número que está antes de la coma es muchísimo mayor a 9 y además no tiene el por 10 elevado a la algo, es decir que no está en notación científica. Miremos este número que está acá, el 3,45 por 10 a la 8. Entonces cumple con la condición de que tiene el por 10 a la 8, la potencia de 10, y además el número que está antes de la coma es mayor a 1 y menor a 9. Entonces es 3,45. Ese número sí está en notación científica. Les recuerdo, ahorita dije que mayor a 1 y menor a 9, pero se incluye el 1 y se incluye el 9. ¿Listo? Entonces números entre el 1 y el 9, incluyéndolos a ellos. ¿Cómo se realiza la notación científica? Ahora sí vamos a ir mirando cómo es que se realiza. Resulta que la notación científica se puede realizar teniendo un número en notación decimal y llevándolo a notación científica. Pero también puede suceder que el número esté en notación científica y lo llevemos a notación decimal. Estos tipos de ejercicios son los que nosotros resolvemos en este tema de física que se llama notación científica. Es decir, a usted le pueden entregar un número en notación decimal y pedirle que lo vuelva o lo exprese en notación científica, o le pueden dar el número de notación científica y pedirle que lo lleve a notación decimal, es decir, que haga el proceso contrario. Vamos a mirar la primera parte, que es pasar un número de notación decimal a notación científica.
Para eso tengo una serie de ejercicios que voy a enseñarles a resolver en esto que se llama Estudiemos Juntos. Entonces quiero expresarles algo que es muy importante. Bien, vamos a analizar cada uno de los números. Entonces miremos que el primero dice 0,000025. Entonces el número no está en notación científica, como ya lo vimos anteriormente, porque el número que está antes de la coma es un 0. ¿Qué debemos hacer para que esté en notación científica? Nosotros lo que debemos hacer es llevarnos la coma 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares para que quede aquí y ese número que me quede antes de la coma sí sea un número comprendido entre el 1 al 9, incluyéndolos a ellos. Entonces, en ese caso me quedaría el 2. Ya aquí sí ya me quedaría el número de notación científica y ya les voy a explicar cómo se pone el por 10 elevado al exponente que necesitamos. ¿Listo? Entonces miremos que a este número debemos correrle la coma a la derecha. Miremos este ejercicio. Yo les dije anteriormente que cuando el número no tiene coma es como si la coma estuviera al final, es decir, como si dijera coma 0. Entonces, este número, para que esté en notación científica, debemos traerle la coma, pero ya no a la derecha, sino ahora a la izquierda. Correr la comita así y que quede acá. Porque si la ponemos en el 3, me queda el número antes de la coma como 13. Si la ponemos en el 4, me queda 134. Debemos poner la coma en el 1. Entonces, de esa manera va a quedar en notación científica, pero todavía le falta algo. Ya ahorita les voy a enseñar cómo. Quiero antes de eso, pues ya los otros ejercicios es lo mismo, correr la coma o a la derecha o a la izquierda. Siempre va a ser necesario correr esa coma, bien sea a la derecha o bien sea a la izquierda, para que el número quede en notación científica. Entonces quiero mostrarles algo que es muy importante y que se deben grabar. Entonces, ¿qué pasa si yo la coma me la llevo para la derecha? Si yo me llevo la coma para la derecha, el exponente lo voy a poner negativo. Es decir, el exponente va a ser negativo. Pero ¿qué pasa si yo la coma me la traigo para la izquierda? Entonces, en ese caso, el exponente va a ser positivo. Ya vamos a hacer unos ejercicios de esa manera. Entonces voy a borrar algo que había escrito por acá para volverlo a hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso muy importante que les acabo de decir, que si yo me llevo la coma para la derecha, el exponente es negativo, y si yo me traigo la coma para la izquierda, el exponente es positivo. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora sí vamos a volver esos números en notación científica. Entonces yo les dije que esta coma me la voy a llevar para la derecha. Vamos a contar cuántos lugares me la debo llevar. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Volvemos a escribir el número 2,5. ¿Por qué los ceros no se escriben? Porque los ceros a la izquierda se pueden eliminar o se deben eliminar. Entonces ese número de 0,00000025 lo puedo reescribir en notación científica como 2,5 por 10. Recuerden que si la coma me la llevé para la derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces por 10 a la menos. Y repasemos cuántos lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Entonces por 10 a la menos 6. Ya este número quedó escrito en notación científica de esa manera muy fácil. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les dije que si no tenía coma es como si la coma estuviera al final del número. Entonces, ese número, coma 0. ¿Qué debemos hacer? Traernos la coma, pero ahora hacia la izquierda. Entonces, recuerden que si es hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no la podemos dejar todavía, porque el número que me queda antes de la coma sería 134. 8, aquí tampoco todavía, aquí sí. 9 lugares. Entonces reescribimos 1,34 y los ceros que quedan a la derecha los podemos omitir
porque 1,34 es lo mismo que 1,340, que 1,3400, y en fin, todos los números ceros que usted le quiera poner ahí, va a ser el mismo 1,34. Entonces 1,34 por 10 elevado a la, como lo trajimos la coma para la izquierda, el exponente va a ser positivo. Cuando es positivo, no es necesario escribir el más. Se sobreentiende que si no tiene el signo es porque es positivo. Y entonces, ¿cuántos lugares? Repasemos, me la traje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lugares. Entonces, por 10 a la 9. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Lo voy a hacer con otro color. Vamos a hacerlo con azul. Entonces, miren donde tenemos la coma. ¿Para dónde me la debo llevar para que quede antes de la coma un número comprendido entre el 1 y el 9? Entonces, me la debo traer para acá, para la izquierda. 1 y 2 lugares. Me quedaría 6,72. Aquí sí debo escribir los demás números. 57. Cuando son ceros es que los puedo omitir, pero cuando son números diferentes a 0 los debo escribir. Entonces 6,7257 por 10, positivo o negativo, me la llevé para la izquierda, positivo, recuerden que el positivo no es necesario escribirlo. ¿Cuántos lugares la corrí? 1 y 2 lugares, por 10 a la 2. Vamos a hacer otro ejercicio. Este me dice 345.000. Recuerden que si no tiene comas es como si estuviera al final, coma 0, y entonces agarro la coma y me la traigo 1, 2, 3, 4 y 5 lugares. Entonces me quedaría 3,45 por 10, como la corrí 5 lugares a la izquierda es positivo, entonces por 10 a la 5. Voy a hacer el último ejercicio. El último me dice 0,000345. Entonces lo voy a correr, la coma la voy a correr 1, 2, 3 y hasta acá. 4 lugares. Me quedaría 3,45 por 10. Recuerden que si corremos la coma para la derecha el exponente es negativo, entonces por 10 a la menos, y lo corrí, repasemos, 1, 2, 3, 4 lugares, por 10 a la menos 4. De esta manera se realiza la conversión de notación decimal a notación científica. He hecho 5 ejercicios, espero que le haya quedado claro. Voy a realizar otra forma de resolver la notación científica. Y es cómo pasar de notación científica a notación decimal. Para eso vamos a realizar estos ejercicios. Ahora los ejercicios me los entregan en notación científica y yo los debo pasar a notación decimal. Pero antes recordemos que si el exponente lo tengo en negativo, mire que aquí voy a tener unos exponentes negativos, aquí unos positivos, negativo y positivo. Entonces recordemos que si el exponente es negativo es porque esa coma venía ¿de dónde? De la izquierda. Yo me llevé la coma de la izquierda a la derecha para ponerlo positivo, entonces negativo. Entonces, si el exponente es negativo es porque la coma venía de la izquierda. Y si el exponente es positivo es porque la coma venía de allá de la derecha. Entonces es muy sencillo. El exponente negativo, la coma debe estar a la izquierda. Entonces yo agarro ese número y lo voy a correr 5 lugares. Como es negativo, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a poner la coma. Aquí va la coma. Y voy a rellenar esto de ceros. 0, 0, 0, 0. Pero la coma no puede estar volando. Entonces le ponemos un cerito aquí para que la sostenga. ¿Cómo me va a quedar ese número entonces? Me va a quedar 0, y hay 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros y el número que tenemos allí, 345. Ya convertimos este número de notación científica a notación decimal. ¿Qué hicimos? Le quitamos esto, le quitamos la notación científica. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora con un exponente positivo.
Entonces recuerden que si el exponente es positivo es porque la coma debe estar a la derecha. Entonces, como la coma debe estar más a la derecha, yo me la voy a llevar para la derecha. ¿Cuántos lugares? 4 lugares. Entonces voy a volver a escribir este número acá, 8,3. Y me la voy a llevar 4 lugares. Entonces me paro donde está la coma y cuento. Ya tengo aquí un lugar con el 3. Me faltaría 1, 2 y 3 lugares más para completar 4. Eso lo relleno con ceros. Recuerden que la coma a la derecha, pues no es necesario escribirla. Entonces ese número me va a quedar como 83 y 3 ceros más, 1, 2 y 3. Ya escribimos el número que estaba en notación científica, es decir, le quitamos la notación científica y quedó en notación decimal. Vamos a hacer otro con el exponente negativo. Entonces, exponente negativo, la coma debe estar a la izquierda. Entonces me llevo la coma para la izquierda. ¿Cuántos lugares? 2 lugares. 1 y 2. Y la coma ahí y no puede quedar volando. Le agregamos un 0 y el 0 del huequito de acá. Me quedará 0, 0, 5, 3, 4, 5. Ya convertimos, es decir, eliminamos la notación científica y la pasamos a notación decimal. Vamos a hacer el último, otra vez positivo. Entonces ahora, como es positivo, la coma debe irse para la derecha, es decir, debe quedar allá a la derecha. Entonces, ¿cuántos lugares? 6. Entonces voy a escribir el número acá para poderme llevar la coma. 6 lugares. Entonces tenemos 1, 2, 3, me faltaría 4, 5 y 6. Y la coma va a quedar allí, no es necesario escribirla. Y rellenamos esto con ceros. Es decir, que el número sin la coma o con la coma por allá al final que no se ve, 5, 2, 3, 8 y los 3 ceros que le agregué, 1, 2 y 3. De esta forma se convierte notación científica a notación decimal. Es decir, quitamos la notación científica y volvemos el número, un número en forma decimal. Aquí tenemos otros ejercicios. Vamos a realizar notación científica a estos ejercicios. Recuerden que por allá hace rato revisamos números si estaban en notación científica. Entonces vamos a verificar que estos números, a pesar de que tienen el por 10 elevado a la algo, todos lo tienen, no están en notación científica. Entonces a mí me piden que escriba esos números en notación científica. Entonces resulta que no está en notación científica porque el número que está antes de la coma es 34. No está en notación científica. El número que está antes de la coma es 0, no está en notación científica. El número que está antes de la coma, 469, no está en notación científica. Y el número que está antes de la coma, 0, no está en notación científica. Entonces, como ninguno de esos números está en notación científica, yo los voy a escribir en notación científica. ¿Y cómo lo hacemos? Prestemos mucha atención a lo que les voy a explicar. Recordemos lo que ya les he explicado con la coma y los signos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Resulta que si yo quiero llevarme la coma para la derecha, yo voy a poner el signo negativo. Eso ya lo vimos por aquí arriba. Y si yo me quiero llevar la coma para la izquierda, yo voy a poner el signo positivo. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos para que quede en notación científica? Pues llevarme la coma para la izquierda. Entonces me queda acá 3, 4, 5, 6, pero ya tenemos este número con una notación decimal por 10 a la 4. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Me llevé la coma para la izquierda, la coma para la izquierda, entonces yo le voy a sumar, o voy a poner positivo, voy a sumar, ¿cuántos lugares? Los que corrí nada más un lugar. Entonces me queda por 10 elevado a la 4 más 1, y eso lo sabemos hacer, que es simplemente hacer la suma, 3,456 por 10, y 4 más 1 me da 5. Ya este número me quedó escrito en notación científica. Voy a hacer este que está aquí abajo, el 469,78 por 10 a la menos 5. Entonces, nuevamente, como yo debo correr la coma es a la izquierda para que el número que me quede antes de la coma sea el 4, la voy a correr 1 y 2 lugares. Entonces, me va a quedar ahí a la izquierda
como la corrí para la izquierda, voy a sumar. ¿Cuánto le voy a sumar? Los dos lugares que corrí. Entonces, menos 5 más 2. Entonces, me queda 4,697,8 por 10 menos 5 más 2 es igual a menos 3. Ya me quedó el número escrito en notación científica. Y vamos a realizar dos ejercicios más, pero ahora llevándome la coma para la derecha. ¿Por qué me la tengo que llevar para la derecha? Porque el número que quede antes de la coma debe ser estar entre 1 y 9. Entonces, en este caso me va a quedar es el 8. Entonces, voy a correr la coma, ¿cuántos lugares? 1 y 2 lugares. Recuerden que si yo corro la coma para la derecha, voy a restar. Entonces, ¿cuánto voy a restar? Los dos lugares que corrí, 1 y 2 lugares. Entonces 7 menos 2 me va a quedar como respuesta 8,6 por 10 elevado a la 7 menos 2 me da 5. Ya quedó el número escrito en notación científica. Y vamos a hacer un último ejercicio. Nuevamente voy a correr la coma hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4 lugares. Como corrí para la derecha, la coma la llevé para la derecha, el exponente es negativo. Entonces, negativo, ¿cuántos lugares la corrí? 1, 2, 3 y 4 lugares. Entonces me queda 5 menos 4 y esto será igual a 8,9 por 10 a la 5 menos 4 me da 1. Entonces ya me quedó escrito el número como 8,9 por 10 elevado a la 1. Ya quedó escrito en notación científica. Con esto finalizo la explicación de lo que es notación científica y voy a proponerle unos ejercicios para que usted practique. Aquí le dejo 10 ejercicios para que practique. Espero que haya comprendido el tema y si no pudo de pronto captar algo a la primera, por favor devuelva el video, póngale pausa y trate de resolver los ejercicios que expliqué por su propia cuenta para que después pueda practicar con estos ejercicios. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.